Traición. Eso es lo que recibió del hombre en quien más confiaba. Ella se lo dio todo y él se lo devolvió abandonándola en una fría mazmorra. Pensó que ahora no estaba sola y que podría quedarse con él. El único hombre en quien podía confiar y el protagonista de este mundo de juegos. Recordó cómo había empezado y cómo habían acordado llevar juntos la expedición hasta el final, cuando ella le había hecho prometer que siempre estaría con él. No podía creer que él no viniera a rescatarla, porque no tenía a nadie más en quien confiar. Y aunque Fabián sabía la situación en la que se encontraba, decidió abandonarla. De repente escuchó un sonido y el monstruo se acercaba a ella, cosa que a la expedición no le suponía ningún problema. Pero para ella, como maga de apoyo, era imposible. Mentalmente le pidió ayuda para que viniera a salvarla, ya que había dado hasta su mano por él. De repente apareció por allí un tipo que era el líder de los Caballeros Oscuros. Para él, era sorprendente cómo en esta mazmorra había un hombre que no podía hacer nada. La chica le explicó que los aldeanos la habían obligado a venir aquí, porque algunos todavía no habían abandonado tradiciones, como el sacrificio humano, y que tuvo mucha suerte de tropezar con él. Una chica normal en su lugar solo hubiera creído en la suerte, pero ella entendía perfectamente este mundo. Era mala suerte porque Mayor Knox se convertiría en un verdadero rey demonio y llenaría este mundo de monstruos. El chico se dio cuenta de que su primer ataque no hizo ninguna impresión en el monstruo, pero la chica utilizó refuerzos, tras lo cual fue capaz de derrotarlo fácilmente. Se dio cuenta de que no debería haber mostrado su fuerza, pero se había convertido en un hábito en la batalla. Knox se dio cuenta de que era una persona inusual y una maga de apoyo abandonada. Al mirarla, el tipo se cayó y al cabo de un segundo le ofreció unirse a su expedición y convertirse en su propio mago de apoyo, lo cual fue un giro argumental muy inesperado. Después de todo, la chica había recibido una oferta del jefe final. Fueron transportados a otro lugar donde la atmósfera era bastante opresiva. La chica no sabía qué hacer ni cómo había acabado junto a Mayor Knox. Le preguntó si June quería unirse a la expedición del Caballero Oscuro, y aunque ella quería negarse ahora mismo, no estaba segura de cómo reaccionaría él, y por eso le pidió algo de tiempo para pensárselo. Knox no entendía por qué dudaba y vacilaba, porque el Caballero Oscuro era la mejor opción de todas. En eso tenía razón, porque el Caballero Oscuro está liderado por el guerrero más fuerte, el Duque Knox. Es el mejor grupo expedicionario que todos solo pueden envidiar. Pero ella no quería unirse, y cualquiera en su lugar haría lo mismo si supiera quién es realmente este hombre, porque Mayor Knox no es solo un hombre fuerte. Ella se encuentra en el mundo del juego, la gran batalla del Santo Diablo. Ella es June Carentia, un personaje de ese juego igual que el temido Duque Knox. Fabián, por su parte, era el personaje principal que el jugador debía controlar. Aprendió mucho mientras buscaba información sobre este juego, incluido el hecho de que el juego tiene una segunda ronda, porque el falso rey demonio, acorralado en la primera ronda, utilizó un núcleo oculto para retroceder en el tiempo. Y así comenzó para el jugador la repetición de la segunda ronda, en la que Mayor intenta matar al rey demonio para librarse de la maldición de su sangre, y cuando el rey muere se produce un giro súbito. Después de todo, Mayor Knox era ese núcleo oculto. Absorbe el poder del falso y se convierte en el verdadero rey demonio. La batalla con el Knox despierto era el verdadero final del juego, y sería una locura convertirse en su subordinado teniendo en cuenta todo esto. Knox no entendía por qué no había aceptado aún, porque no había mejor grupo expedicionario que este, y nadie más necesitaba un mago de apoyo. Tenía razón, pero eso no significaba que June tuviera que elegir a ese demonio. Pensó en cómo deshacerse de él y decidió humillarse para hacerle cambiar de opinión. Le dio las gracias por salvarla y le dijo que ni siquiera era buena en magia de apoyo,
así que no sería de mucha utilidad. Mayor Knox dijo que la entendía perfectamente y decidió hacer las cosas de otra manera. Dijo que la comprendía y que había decidido hacer las cosas de otra manera, primero para comprobar sus habilidades y luego para retomar la conversación, tras lo cual la chica se asustó un poco porque esperaba una reacción diferente. La llevó de nuevo a la mazmorra y le dijo que se marchaba de allí. La chica le miró a la espalda y se dio cuenta de que no tenía más remedio que usar la magia y salir de allí. Él se fijó en sus habilidades y le dijo que era a ella a quien quería. Solo destacaba porque la mecánica del juego y los puntos de personaje, así como las habilidades, se mantenían desde la primera partida, pero seguía sin querer unirse al Caballero Oscuro. Guy se preguntó a qué se resistía tanto. ¿Sería posible que hubiera decidido elegir otra expedición? Se preguntó si aún sentía afecto por Fabián. A Knox no le gustaba andarse con rodeos y sugirió que pasaran al tema principal de la conversación. June se dio cuenta de que él parecía saber que ella tenía recuerdos de la primera pasada y le preguntó cómo sabía lo de la primera ronda. Él le dijo que, por su comportamiento, era obvio que lo recordaba todo, así que mejor que no intentara engañarle, porque incluso Baby sería más convincente que June. Resultó que ella no era la última persona que conservaba los recuerdos y que él se había dado cuenta enseguida del extraño comportamiento de Fabian Ignis. Al principio, Mayor Knox pensó que se había vuelto loco porque todo se repetía una y otra vez, y en un mundo que se repetía una y otra vez, había un hombre cuyas acciones habían cambiado. Era Fabian. Sabía que June estaba atrapada en un calabozo y en peligro, pero había elegido otro lugar para su expedición, así que no tenía sentido confiar en él. Recordaba cómo después de una de las batallas, él había recibido un fuerte golpe que casi le había arrancado el brazo, pero ella había usado magia para curarlo y se había transferido la herida a sí misma, pero no se arrepentía. June sabía que había planeado ir a otra mazmorra para conseguir el anillo de llamas. Knox no entendía por qué seguía confiando en él entonces, o si quería seguir siendo el perro de Fabian Ignis. A la chica le sorprendió que él supiera siquiera lo del apodo, ya que no creía que recordara todos los detalles del primer asalto. Pero Meyer no se da cuenta de que la traición de Fabián no tiene nada que ver con su renuencia a unirse al Caballero Oscuro. Al fin y al cabo, puede que Fabián sea un mal tipo, pero sigue siendo el protagonista de este mundo, y Knox no es más que el jefe final que será destruido como consecuencia de ello. Knox se inclinó hacia ella y le pidió que compartiera sus preocupaciones, que él la escucharía, porque la quería. Por eso vino a la mazmorra a salvarla, y no fue un accidente. El tipo le tendió la mano diciéndole que era el momento adecuado para tomar una decisión, porque quería a June y la conseguiría como fuera. Ella no le creyó y quiso saber sus verdaderas intenciones porque recordaba el primer asalto. Ahora, él decía que la razón era por sus extraordinarias habilidades, pero ella no tenía poderes en la primera ronda y él ya había decidido salvarla. Knox estaba seguro de que ella era mucho más valiosa de lo que él creía, pero la chica seguía sin entenderle, porque incluso Fabián, con quien había pasado mucho tiempo, la había dejado sola. De pronto cayó en la cuenta de que tal vez él no sabía todo lo que ella había hecho en la primera ronda y que había intentado matar a Mayor Knox. Normalmente, un verdadero rey demonio sería asesinado en la segunda ronda, pero ella pensó que sería mejor hacerlo en la primera. Tal vez June solo tenía miedo de la batalla que se avecinaba porque trató de destruir el núcleo oculto, es decir, Mayor. La información sobre la mazmorra de alto nivel, por la que Knox no pasaría, llegó rápidamente a oídos del Caballero Oscuro, aunque había muchos puntos blancos en este plan. Pero aún así, fue inútil, porque Mayor Knox iba despejando mazmorras de alto nivel una tras otra, y al final tuvo que renunciar a matarlo. Después de todo, un mago de apoyo no tiene ninguna posibilidad contra un tipo de ataque que ni siquiera puede manejar una mazmorra.
por lo que es poco probable que él revelara su plan. Después de todo, si lo hubiera hecho, Meyer podría haber masacrado a todo su grupo en la primera ronda. Knox le dijo que se olvidara de Fabián, porque había fracasado como héroe al perder a un compañero tan leal desde el principio. No era culpa suya, y solo era culpa de Fabián y del Rey Demonio. Él seguramente no podía ganar. Por su mirada, a la chica le pareció que no había adivinado nada, pero solo por su culpa Fabián fracasaría y el Rey Demonio ya estaría muerto, si no fuera por el núcleo oculto. La muchacha comprendió que de nada me serviría que Knox derrotara al Rey Demonio, porque como resultado se revelaría el verdadero rey. No le serviría de nada servir al futuro líder de los demonios, y prefería rogarle a Fabián que la llevara de vuelta al grupo. Claro que tenía su orgullo, pero Fabián significaba mucho para ella, porque era el protagonista que tenía la oportunidad de matar al Rey Demonio, lo que significaba que un futuro feliz solo era posible con él. Pero el futuro con Meyer Knox estaba envuelto en la oscuridad, y el precio de la oportunidad fantasma sería el abandono de un camino fiable. La chica no entendía cómo podría salir de esta situación, porque Meyer tenía mejores características, sobre todo en lo que se refería al poder de ataque, así que esas excusas no servirían. Meyer era pariente del Rey Demonio, y sus ataques no funcionarían a menos que el rey estuviera debilitado hasta cierto punto, porque Knox tenía el mismo atributo de oscuridad que los demonios. El principal poder de ataque del Caballero Oscuro es el Archiduque, pero debido a este problema, puede incluso 100 veces golpear, pero casi ningún daño. Después de todo, solo después de que el grupo de Fabián debilite al rey, los ataques de Meyer empezarán a funcionar. Solo era posible usar un solo Meyer si el atributo de oscuridad de repente se volvía sagrado. Justo entonces, la chica recordó que tenía una habilidad de transformación que cambiaba el atributo al contrario durante un tiempo, lo que sin duda podría funcionar. Casi todos los monstruos de este mundo, excepto algunos de las mazmorras especiales, eran atacantes de atributo oscuro, por lo que esta habilidad no solía utilizarla nadie. Pero en el caso de Meyer, podía derrotar incluso a un Rey Demonio. Fabián solo se deshizo de ella porque pensó que había aprendido toda la información útil de ella, pero ella solo habló de la primera ronda, sobre estrategias que funcionan ligadas a las características del personaje principal, basadas en la observación del jugador. Pero sobre objetos especiales o mazmorras no sabe nada, y el Fabián que la abandonó probablemente no sea capaz de enfrentarse a la segunda ronda. No podía dejar el futuro de este mundo en manos de Ignis, así que solo tenía una petición, y era pensar en lo que podía hacer por la verdadera June, ya que aún no entendía cómo se había metido en su cuerpo. Ella no quería eso. Así que lo lamentó sinceramente y se preocupó si había ocurrido a costa de su vida. Así que pensó en hacer lo que quisiera, como vivir su vida como se suponía que debía hacerlo. Pero solo se le ocurrió una manera: vivir a la sombra de la protagonista como protectora, como debe hacerlo un mago de apoyo, para imprimir su nombre en la historia. Era lo único que podía hacer con el cuerpo de June robado, que sería a la vez redención y venganza, porque el nombre de June Carentia debía escribirse en la historia. Knox Meyer se rió de sus palabras. No esperaba que fuera tan codiciosa, pero accedió, diciendo que su nombre estaría en boca de la gente durante mucho tiempo, de lo que él se encargaría personalmente. Al fin y al cabo, el participante de la incursión contra el Rey Demonio no se olvidaría pronto. Después de eso, la chica se dio cuenta de que ya no tenía motivos para negarse. Era la única oportunidad que le quedaba en esta vida. Debía intentar sobrevivir hasta el final, para ver un mundo en el que todos fueran felices. Así que aceptó unirse al Caballero Oscuro. Knox le prometió que se aseguraría de que no se arrepintiera de su elección y que no la decepcionaría para mostrarle su gratitud por su determinación,
porque si necesitaba cualquier tipo de apoyo podía acudir a él. También le prometió que la trataría mejor que a los demás y le ofreció volver a la base para discutir la clasificación sobre el rey demonio. La chica nunca pensó que llegaría a insultar a Fabián con Meyer y se fue feliz con Knox a la base, porque no se arrepentía de la decisión que había tomado hoy. Presentó a Carencia a toda la expedición, y como era de esperar, todos estaban muy desconcertados, pero su lógica también era comprensible. Meyer se dirigió a un tipo llamado Axion, cuyo nivel de poder mágico se podía entender con solo mirar el color de su pelo. Era el AC de los Caballeros Oscuros, un maestro fuego. Knox dijo que compartirían la vida y la muerte como colegas, así que él debía cuidar de la chica, y como ella tenía mucho talento, sería nombrada vicecapitana. Ella se sorprendió porque aunque él le prometió que la trataría mejor que a los demás, no pensó que le darían un puesto de verdad. Se sorprendió porque cualquier otro se habría alegrado de conseguir el puesto y ella pasaría a los libros de historia. Pero como ella no quería, inmediatamente la chica exclamó alegremente y dijo que estaba de acuerdo. Todos los demás miembros de la expedición se sorprendieron de que se le diera un rango tan alto a una maga de apoyo. Tal vez tenía talentos que desconocían hasta ahora. Knox le pidió a Axion que le explicara todo a la chica antes de regresar. Él tenía que ir a buscar los resultados de la investigación de la mazmorra, y si ella tenía alguna duda, June podía preguntarle. Axion se sorprendió, pues era la primera vez que veía a Knox así. Le cogió de la mano y no dijo ni una palabra, e incluso sonrió. Antes le habría mirado con desdén y le habría apartado, y él nunca llevaba personalmente a la gente al grupo. Pero inmediatamente decidió intentar considerar desde una perspectiva diferente, porque con esto el tiempo de ataque se reduciría en 2-3, así que la ventaja neta de incluso un simple soldado bajo la influencia de este círculo mágico sería muy útil. June quiso dejar claro de una vez que ella no había pedido unirse a la expedición y que el hombre la había invitado. Le pareció que Axion se arrepentía de lo que había dicho en la mazmorra, porque no era la primera vez que se veían y antes habían tenido una conversación muy desagradable. Mientras estaba en la mazmorra, Axion intentó convencer a Knox de que era muy sospechoso, porque cómo una maga de apoyo podía sobrevivir sola tanto tiempo, podía ser un truco. Incluso si no era un demonio, sino una humana, había otro problema, porque él pensaba que ella podría aprovechar esta situación para hacerse pasar por un miembro del Caballero Oscuro. Cuando la chica oyó esto, se dio cuenta de que no se iba a quedar callada y salió a decir que estaba agradecida por la ayuda. Pero hubo un malentendido entre ellos, ya que ella no necesitaba al Caballero Oscuro, ni al Duque, ni nada. Pero ahora la actitud del chico era mucho mejor de lo que ella esperaba. En la primera ronda, Fabián y Meyer se habían enfrentado a menudo por lo que las peleas eran constantes. Y aunque hubieran tenido desacuerdos, Axion era el mejor mago de ataque del grupo y era mejor establecer una buena relación. El chico explicó que a menudo tenía que tomar el mando en la mazmorra, por lo que podía ser demasiado sensible. Así que le explicó por qué había tratado mal a June cuando se conocieron. Más adelante se encontraron con los aldeanos, que agradecieron a Knox haber salvado su asentamiento y prepararon un pequeño banquete en su honor, esperando que el archiduque les honrara con su presencia. La muchacha, sin embargo, vio cómo los aldeanos intentaban mostrarse inofensivos y comprendió muy bien sus intenciones. Al fin y al cabo, querían establecer relaciones para aprovecharse de la reputación de Meyer y del Caballero Oscuro, pero era bastante estúpido, porque Meyer no es el tipo de persona que se distrae del trabajo y por eso solo por diversión no accede. De repente uno de los habitantes se sorprendió al ver a June, porque pensaba que llevaba mucho tiempo muerta. Todo comenzó con el hecho de que como era la única maga del pueblo, la enviaron al calabozo, para que ella cerrara la puerta, de lo contrario podrían morir aldeanos inocentes. Al principio del juego,
la maga de apoyo June estaba sola en la mazmorra, lo que resultaba bastante extraño. Pero en realidad fue obligada por sus compañeros y ni siquiera sus padres intentaron impedirlo. Y ahora esta gente ni siquiera intentaba fingir que se preocupaban por ella, pero una vez la habían echado personalmente de la aldea para sacrificarla y apenas esperaban que volviera con vida. No habría ido allí sola porque es incapaz de acabar con un solo monstruo. Axion se sorprendió, porque era increíble que la gente pudiera hacer cosas tan terriblemente irracionales y delirantes. La chica no podía imaginar lo que la verdadera June estaba sintiendo en ese momento, porque había vivido en ese horrible pueblo desde que nació, y suponía que su único sentimiento hacia ellos era de asco. Sus padres se acercaron a ella, pues querían dar las gracias al archiduque por haberla salvado. Se dieron cuenta de las tonterías que decía y de por qué intentaba hacerles quedar como víctimas y villanos. La niña estaba enfadada porque la habían obligado a entrar en la mazmorra donde casi había muerto, y ahora intentaban fingir que lo habían olvidado todo y seguían llamándose padres. Axion interrumpió la conversación y dijo que ya era hora de que se marcharan, pues June Carentia era ahora miembro de la expedición del Caballero Oscuro y se dirigían a la siguiente mazmorra para limpiarla. Por lo tanto, no tenían tiempo para tonterías. Sus padres se sorprendieron y supusieron que ahora llevaban a todo el mundo a la expedición e intentaron empujar a su joven hijo, que solo tenía 10 años, a participar en ella. Al fin y al cabo, los caballeros llevaban entrenándose desde niños. Axion no pudo aguantar más esta tontería y ordenó a sus hombres que se los llevaran. Luego se disculpó con June por haberlos echado. Las tiendas estaban preparadas y listas para partir, y después de que June dijera que no llevaba equipaje, la miró con aire triste, como si fuera una niña sin nada que ponerse. Recordó que su hermano pequeño Eugene siempre tenía ropa nueva cuando crecía. Ella solo tenía ropa vieja. No había pasado mucho tiempo con su familia en la primera vuelta, pero se notó en la segunda. Axion sonrió y dijo que la vicecapitana tenía derecho a muchas cosas, e incluso su uniforme mágico estaría hecho a su medida, porque llevaba un uniforme de maga normal y corriente que no destacaba en nada. Pero la chica estaba cómoda con el suyo. Sobre todo su especialización se podía entender por el color de su pelo, y cuanto más poder mágico se tenía, más limpio era el color de su pelo. Axion podía decir que era un mago fuerte de tipo fuego, y June como maga de apoyo tenía un gris pálido y era obvio con solo mirarla. Nox, que se acercó, dijo que su color de pelo iba muy bien con el uniforme del Caballero Oscuro. Ella no sabía si tomárselo como un cumplido o no, porque no estaba segura de cómo le quedaba el uniforme. Probablemente se refería a que el uniforme quedaba bien con todos los uniformes del Caballero Oscuro. El hombre dijo que, en cualquier caso, el uniforme se podía hacer mejor y que le diría al sastre que le hiciera algo personalmente a la chica cuando volvieran a la base. También era necesario celebrar una ceremonia de bienvenida a su regreso. Ya que había pedido un caballo, debía ir a los establos con Axion, donde él la ayudaría a elegir uno. Normalmente solo los mejores caballeros montaban a caballo. El resto caminaba. Por supuesto, el caballo no era tan cómodo como un coche, pero aún así era mejor que por su cuenta, y en la primera ronda solo pudo conseguir un caballo hacia la mitad. Axion, sin embargo, no estaba seguro de si la chica podría manejarlo y no podía pensar que sabía montar. Después de todo, es una habilidad bastante rara para un ciudadano común. Los caballos son animales muy valiosos, por lo que solo un pequeño número de plebeyos pueden criarlos, la mayoría de los cuales no saben montar. Ella aprendió mientras estaba en la expedición de Fabián, pero no podía contárselo a Axion, así que dijo que el capitán no le habría dado un caballo si hubiera sabido que no sabía manejarlo. Pero es el tipo de hombre que ve las posibilidades de los demás y las utiliza para el bien. Major era un obseso del control, sobre todo en una expedición, y siempre quería que todo saliera según lo previsto, por lo que los cambios espontáneos de posición apenas se producían.
Por muy competentes que sean los recién llegados, tienen que ascender desde abajo, y uno no puede convertirse en un caballero de élite así como así, aunque uno muestre una gran capacidad individual. Después de todo, cada cambio tenía que ser aprobado por Meyer, y esa era la única manera de convertirse en un caballero oscuro de élite. Por eso todos se sorprendieron de su nombramiento. La chica, sin embargo, se dio cuenta de que él la había obligado literalmente a unirse y simplemente no veía otras opciones. Axion, por su parte, se dio cuenta de que conocía bien a su señoría. June no podía decir que lo conociera de la primera vuelta, así que tenía que tener cuidado. Cuando se pusieron en marcha, Meyer iba en cabeza, Axion a su lado, y era obvio quiénes eran los líderes. Y aunque era la compañera de Fabián, nunca se sintió igual a ellos. Y como nunca estaban en igualdad de condiciones, se preguntaba por qué pensaba que Fabián nunca la abandonaría. Pero se dio cuenta de que tampoco podía confiar plenamente en Meyer, porque ya la habían traicionado bastante una vez, y esta vez trazaría la línea. Cuando pasaron junto a los aldeanos, todos se sorprendieron de que June fuera miembro de la expedición de los Caballeros Oscuros. Ella sabía que sus padres guardarían silencio, porque probablemente les avergonzaba hablar de su hija, que había sido desterrada. Meyer Knox le preguntó qué le parecía el regalo de las tierras, porque ser virrey no estaba tan mal. Podías recibir impuestos todo el tiempo e incluso cambiar al jefe de la aldea en cualquier momento. Como era su aldea natal, podía mantenerla. Si quería fundar un gremio aquí, Knox la ayudaría. Cuando los aldeanos escucharon eso, se dieron cuenta de que era verdad lo del caballero oscuro. Y como le habían dado tierras, debía tener una posición elevada, y la aldea prosperaría si abrían un gremio aquí. Hablaron de si ella los apoyaría, porque había sido desterrada por el jefe, y sus padres nunca la habían respetado, así que no podían dejar escapar esta oportunidad por su culpa. A la niña le hacía gracia, porque habían encontrado un chivo expiatorio y pensaban que se olvidaría de todo. Pero todos son iguales, y si ella acepta, tendrá que luchar contra este mal. Así que prefirió renunciar a la tierra donde vive esa gente. Así que la niña se negó, pidiendo elegir otra cosa. Mucho no va a cambiar, por supuesto, pero la actitud hacia el jefe y sus padres será diferente ahora. Se dio cuenta de que ser miembro del Caballero Oscuro era muy conveniente. Después de todo, cuando se había unido a Fabián, todos se habían reído de ella por haberse dejado engañar, pero esta vez no se acercarían ni a un tiro de piedra. Cuando salieron de la aldea, aún quedaba un largo camino hasta la base, pero ella decidió utilizar una de sus habilidades. Ella tenía una habilidad especial relacionada con el sistema de juego, como ser capaz de abrir la interfaz y ver el estado. Podía comprobar rápidamente sus estadísticas o incluso ver el estado del enemigo, junto con los potenciadores y los enfriamientos. June tenía información que nadie más en el mundo tenía, y podía averiguar su nivel sin dispositivos en cualquier momento. Su nivel era ahora 23, pero originalmente había sido 20. Dedujo que los luchadores del Caballero Oscuro obtenían mucha experiencia por superar mazmorras. Fabián también había luchado contra monstruos en la primera ronda, pero solo contra los que le estorbaban. Pero ella nunca había estado en una mazmorra, así que le faltaba experiencia. Pero Fabián era sorprendentemente talentoso mientras la protegía, porque ni siquiera podía usar sus habilidades correctamente. Pero otras personas del grupo estaban molestas. Así que la sugerencia de Knox de convertirse en capitán de murciélago en el nivel 20 fue bastante inesperada. Al principio pensó que no se había dado cuenta de lo débil que era, pero él dijo que no importaba y que le subirían el nivel. Aunque añadirla al grupo bajaría mucho el nivel medio del Caballero Oscuro, seguía estando por encima del nivel medio del grupo de Fabián. El nivel de Meyer era de 80, y si solo contaban a ellos dos, la media era de 50, pero para luchar contra el Rey Demonio necesitaban una media de al menos 60. En la primera ronda, apenas lo habían alcanzado, mientras que Meyer estaba en el nivel 80 desde el principio, así que tiene resistencia a los ataques físicos.
probablemente porque es el núcleo del rey demonio, pero su defensa mágica era más débil que el resto de sus características, pero seguía siendo superior a la de otros humanos. Eso explicaba por qué todos los intentos de matarlo habían fracasado. Si lo hubiera comprobado enseguida, no habría pasado tanto tiempo siguiéndolo. Se preguntó si un tipo llamado Novo se había unido a los Caballeros Oscuros, porque se le consideraba la estrella emergente del grupo y era muy amistoso con ella porque se parecía a su hermana. June tenía que comunicarse con él para matar a Meyer. A través de él, intentaba filtrar información sobre las mazmorras que Knox no sería capaz de afrontar. Pero el duque siempre volvía, y los nuevos niveles de pensamiento como un loco, y constantemente le daba las gracias porque ella le ayudó a subir más alto en la jerarquía del Caballero Oscuro. Ahora la chica se sentía culpable de haberle utilizado para tal cosa. Cuando se unió, debería haberle tratado mejor en el futuro. Meyer se dio cuenta de que la chica miraba fijamente al espacio vacío durante mucho tiempo, lo que le pareció bastante sospechoso. Así que decidió que sería mejor mirar a través de las características cuando no hubiera nadie alrededor. En la base todos se sorprenderían no por el hecho de que el equipo contara ahora con un mago de apoyo, sino de que lo hubiera traído personalmente el capitán. Era extraño para la chica, porque los jugadores llamaban tramposo a Meyer por su habilidad para reunir talentos, porque los personajes más fuertes siempre acababan en el Caballero Oscuro. Su expedición estaba llena de hombres fuertes porque el duque lo tiene todo, y podía permitirse elegir a los guerreros en función de sus habilidades y no de su pasado. Esto es completamente diferente de otras expediciones, donde el pasado o la inversión material es importante, porque él era un hombre rico, también generoso, y tenía suficiente dinero, fuerza y poder. Sobre todo era importante la utilidad de la gente en las mazmorras. Si una persona no podía unirse inmediatamente a las batallas, tendría que escalar desde abajo. Y como el Caballero Oscuro es una de las mejores expediciones, los talentos lo encontraban por su cuenta y no hacían ningún tipo de reclutamiento. Pero ahora había un precedente con June, así que no tenían ni idea de cómo iría, ya que al haber aprobado tan fácilmente, muchos podrían querer convertirse en guerreros de Meyer Knox. Antes, todos tenían que aprobar al menos el examen de ingreso de Caballero Oscuro, pero resultó que June ni siquiera había oído hablar de él. Era un espectáculo asombroso ver a tanta gente de todo el mundo reunida para mostrar sus talentos, algunos solo probando suerte antes de unirse a otros grupos. Y algunos habían intentado entrar en el Caballero Oscuro más de la primera vez, por lo que mucha gente nunca había podido entrar porque podrían empezar a envidiar a June. Después de esta historia, la chica se dio cuenta de lo extraño que era que un patético mago de apoyo se convirtiera en vicecapitán. Y era increíble que hubiera gente que se alegrara por ello. Ella había pensado que sería más problemático de lo que valía. Pero en cualquier caso, se habían unido solo por su señoría, y aunque algunos pudieran estar en contra de June cuando vieran sus habilidades, lo entenderían. Pero el problema es que la verdadera fuerza solo puede demostrarse en la mazmorra, que era lo que querían pedirle a su señoría. Por lo que dijeron, June se dio cuenta de que el examen se celebraría unas semanas después de que regresaran a la base. El tiempo volaba deprisa y su posición en esta expedición era bastante precaria, por lo que estaba pensando que tal vez valdría la pena formar su propio grupo con gente nueva. Ya casi habían llegado al Principado de Noctenseria, que era su base. Era la primera vez que June visitaba una base extranjera y le sorprendió que los Caballeros Oscuros ya tuvieran una, probablemente porque era archiduque y podía mantener 3 escuadrones de caballeros a la vez. Knox le tendió una mano para ayudarla a bajar del caballo y le dio la bienvenida al ducado. La muchacha dijo que solo ahora se sentía realmente parte del Caballero Oscuro y que tenía que recordar que esta era ahora su base. La muchacha se dio cuenta de que Knox parecía querer adelantarse a Fabián, tal vez porque le había quitado al rey demonio de las narices en la primera ronda,
O tal vez porque seguía pensando que era una nostálgica, pero podría haber problemas si Knox no confiaba en ella, tras lo cual se ofreció a enseñarle el castillo en persona. June balbuceó que probablemente tenía muchas otras cosas que hacer, pero nada era más importante para el capitán que mostrarle la base al vicecapitán. La chica se dio cuenta de que si iba ahora con el capitán, atraería aún más la atención de los recién llegados. Pensó en pedirle a otra persona que le enseñara la base, pero al mirar a su alrededor se dio cuenta de que todos se habían marchado hacía tiempo y no entendía cómo podía dejar a la recién llegada y huir. En el palacio les recibió un mayordomo que se alegró de que el archiduque hubiera regresado sano y salvo. Le presentó a June como la nueva vicecapitana del equipo y le dijo que no la ofendiera porque Knox llevaba mucho tiempo buscando a una persona con tanto talento. Cuando Meyer le preguntó si tenía alguna petición especial para la habitación, la chica se preguntó, ¿por qué actuaba de forma tan extraña? Ser tan amable solo porque habían compartido recuerdos de la primera ronda era extraño. Tal vez le interesaba el resto de la información que ella tenía, pero ella no entendía qué pretendía. Se avergonzaba incluso de mostrar su rostro, porque todos los sirvientes y demás hablaban de quién era, de que su señoría la acompañaba personalmente. Quería esconderse porque él no paraba de hablar de ella a todo el mundo. Nadie entendía cómo se las había arreglado para unirse a los Caballeros Oscuros, porque no era más que una vulgar maga de apoyo. Y era por eso que a June no le gustaba que el color de su cabello pudiera determinar la identidad de un mago. Se dio cuenta de que aunque pudiera oír a los criados susurrarle, probablemente podría oír a Meyer, pero él seguía fingiendo no darse cuenta, así que no podía seguir dando vueltas con él. Ella le había sugerido que terminara de explorar el castillo porque no podía recordar tantos lugares a la vez. Pero a Knox le resultaba extraño oír eso de un antiguo miembro de un grupo que había superado muchas mazmorras difíciles y se dio cuenta de que ella solo buscaba excusas. Se dio cuenta de que le preocupaba la atención, pero mientras estuviera cerca de él, sería mucho más fácil poner su nombre en la historia. Esa era la razón por la que la acompañaba. Al fin y al cabo, si todo el mundo veía que Meyer la apoyaba, las protestas contra el nombramiento se irían disipando poco a poco. Si la hubiera llevado a un puesto inferior, no habría ningún problema. Pero, desgraciadamente, como estarían en constante consulta, su ascenso a capitana sería cuestión de tiempo. Haría falta dinero o las personas adecuadas para no perder el tiempo. Pero ahora June solo podía confiar en sí misma, y al principio tendría que esforzarse más. Se dio cuenta de que si alcanzaba el nivel de los demás miembros de la expedición, entonces la batalla con el Rey Demonio sería aún más fácil, sí, y el futuro sería más tranquilo. En primer lugar, si Meyer derrota al Rey Demonio y se convierte en emperador, podrá obtener muchas ventajas. Por eso le dijo alegremente a Meyer que era la primera vez que ocupaba un puesto tan alto. Así intentaría justificar su confianza. Estaba firmemente convencido de que solo June podía con ello y quería que se acordara de decírselo si le resultaba duro o agotador. Un líder que puede apoyar fácilmente a sus subordinados inspira realmente confianza. Knox le dijo entonces que terminarían el recorrido y verían el resto en otra ocasión. La acompañó a su habitación diciéndole que tenía algo de tiempo libre antes de la reunión para su ceremonia de iniciación, así que debía intentar acostumbrarse a todo. Como era la vicecapitana del Caballero Oscuro, tendría que dar un discurso. No le gustaban los discursos por lo que siempre le pedían que hiciera una presentación, pero esta vez no tenía elección. La condujo a los aposentos del Ciervo Blanco, que ahora le pertenecían. La chica estaba encantada, porque solo con mirarlo ya se daba cuenta de que la cama era muy cómoda. June se alegró cuando él la dejó, pues por fin estaba sola, y juntos llamaban demasiado la atención. Ahora tenía una habitación donde podía estar tumbada. Tuvo un sueño en el que todos la llamaban la perra de Fabián que usaba magia de sacrificio.
lo cual era una idea bastante estúpida para un mago de apoyo, y por eso Fabián ahora podría seguir usando su espada. Después de todo, la seguridad del amo siempre es lo primero para un perrito. Cuando la chica se despertó, oyó voces en la puerta y se dio cuenta de que se trataba de ella. Al abrir la puerta vio a una criada llamada Marie que la cuidaría mientras estuviera en el castillo. Pensó que la niña ya estaba despierta y le llevó agua para que se lavara. June se sorprendió de que hubiera gente allí para ayudarla a lavarse, y con agua y hierbas que no había visto en mucho tiempo. No era nada comparado con la expedición de Fabián, porque la actitud hacia ella era la misma, incluso cuando sacrificó su brazo por él. Nadie pensó que se las arreglaba solo por sus habilidades, y aunque Fabián la defendía, no era una emoción genuina. Él nunca había dicho que ganaba gracias a ella, y ella había aprendido la lección de que la gente se sacrificaba solo por satisfacción propia, porque el reconocimiento de los demás no valía la pena. Así que decidió no cometer el mismo error con el Caballero Oscuro. No se metería en la refriega ni se sacrificaría, y preferiría elegir el equilibrio de la vida laboral. Marie se ofreció a llevarla al comedor de oficiales para almorzar, y por el camino, June decidió hacerle algunas preguntas. Resultó que el trabajo de Marie consistía en limpiar y decorar el comedor, preparar la comida y ayudar a confeccionar y mantener el horario, algo parecido a las funciones de una secretaria. Solo 5 personas, aparte de June y el capitán, tenían asistentes personales de ese tipo, porque a su señoría no le suele gustar perder el tiempo en esas cosas y se concentra solo en la mazmorra. Después, la chica dijo que hasta el momento solo se había nombrado a una criada, pero que era temporal, porque desde que ella era la capitana, debería haber más gente. June pensó que estar al mando del duque era genial, pero no necesariamente necesitaba muchos subordinados, y como Marie y ella tenían una conversación normal, pensó que con su única criada sería suficiente, ya que no tendría que preocuparse por asuntos triviales. No se sentía cómoda asignándole nada a la chica nada más conocerla, pero le pidió que trajera una pluma y un diario en blanco. Si quería que el Caballero Oscuro se enfrentara fácilmente al Rey Demonio, tenía que prepararse. Y como ahora era vicecapitana, aún menos, así que era mejor empezar pronto. Así que decidió escribirlo todo de nuevo. Lo llamó Guía del Mundo del Juego. Como hizo un diario así en la primera ronda, le llevó mucho tiempo, pero esta vez lo hizo en 2 días. Este diario contiene información sobre todas las mazmorras y cómo conseguir objetos en ellas, lo que era una especie de guía. Ella hizo uno en la primera ronda para que pudiera mirar y decir la información sobre la mazmorra en cualquier momento. Pero aquí estaba el diario en sí. Ella no se lo mostró a nadie y convenció a todos de que era una habilidad única del mago de apoyo. Ahora estaba claro que no se equivocaba, porque la segunda ronda se habría arruinado por completo si hubiera contado la información sobre ella. A juzgar por el hecho de que Fabián la había arrojado por el aro de fuego, utilizaría la información que ella le había contado en la primera ronda para derrotar al Rey Demonio, porque pensaba que sería suficiente para abrirse paso en la segunda ronda. Sería difícil compartir la información con otra expedición después de que ella ya hubiera sido abandonada una vez, pero Fabián podría darse cuenta de que ella también recordaba la primera ronda y querría matarla para que no contara a nadie más información importante. Se preguntó qué debía hacer a continuación. Y si valía la pena enseñarle el diario a Meyer, le sorprendía incluso que estuviera cooperando con el tipo para sobrevivir, aunque no había nada malo en ello. Sick Knox no necesita realmente las habilidades de un mago de apoyo, sino la información que sabe sobre las mazmorras. Será inútil si entrega el diario y es traicionada una vez más. También parecería sospechoso, porque tiene información sobre las mazmorras a las que no pudo entrar en la primera ronda, y aunque está escrito en coreano, que no es el idioma de este mundo, Marie puede denunciar el hecho de que tiene el diario. Aunque June quiere confiar en ella, Knox era su jefe, por lo que sería sospechoso darle dinero para mantenerlo en secreto.
Así que decide esconder el diario hasta que encuentre gente en la que pueda confiar. June llevaba días sin salir de su habitación y hacía tiempo que no salía en público, lo que parecía avivar el interés. Si quería evitar las miradas, se limitaría a comer en el comedor de oficiales, pero aún no había sido asignada oficialmente. Así que se dirigió al comedor. A pesar de que la comida allí era la misma que la de los miembros ordinarios de la expedición, Mayer no era de las que escatimaban en esas cosas, y era necesario dar lo mejor de sí misma en las mazmorras. Escuchaba a los demás miembros de la expedición hablar de que Knox quería hacerla su esposa en el futuro, porque no solo la había invitado personalmente, sino que además la había ascendido a vicecapitana. Y como se rumoreaba que era una maga de apoyo, la gente no entendía por qué necesitaban a tal en el Caballero Oscuro. También se hablaba de que quizá ocultaban que eran amantes, ya que hacían tantas excepciones con la vicecapitana. Y cuando se trata de amor, la gente puede hacer cosas irracionales, porque no se les ocurre otra explicación. La chica no pensó que los rumores estarían tan distorsionados, porque él no se enamoró de June, sino de su talento. Le hacía gracia que la gente pensara que ocultaban la relación, porque a Knox solo le interesaban las mazmorras y tenía fama de ser un muro de hierro contra las chicas. Aunque nunca había invitado a salir a nadie, esta era la primera vez. ¿Era más fácil que la gente creyera que se había enamorado que los beneficios de un mago de apoyo? Antes se pensaba que era una perra, ahora era algo nuevo. Pero aún así, los rumores eran tontos y había que hacer algo al respecto. Se le acercó Axion y le preguntó qué hacía aquí, si había un comedor de oficiales. Pero como aún no se había alistado oficialmente, no podía decir mucho en aquella situación. Axion decidió darle un consejo diciendo que difundir cotilleos era bastante divertido y que a todo el mundo le interesaba mucho hablar de cosas que en realidad no ocurren, pero que los que se meten en los asuntos privados de los demás deben ser castigados. En su caso, la crueldad estaba justificada, porque en el calabozo las dudas son mortales y todo el mundo debe tener claro en quién confía su vida. Nadie podía no hurgar en los sentimientos de su señoría por mero interés. La propia June no entendía qué quería el duque de ella cuando se conocieron, pero había una diferencia entre el malentendido y la ficción, y no se debía hacer caso a rumores tan tontos porque sí. Pero Axion dijo que si se miraba desde el otro lado, estaba bastante bien, porque gracias a esos rumores ya consideraban a la chica como uno de ellos. Y por eso los rumores tomaron tanto cariz. También añadió que no sería la primera en huir tras unirse, porque la chica era bastante sensible, y aunque June ya sabía mucho sobre los Caballeros Oscuros, pero las razones por las que había un éxodo tan fuerte de recién llegados, querría oírlas de antemano. Le recordó las palabras de que su señoría no había invitado a nadie más que a ella, y conocían demasiado bien su carácter, pues no le interesaba otra cosa que cerrar las puertas de las mazmorras, que era el sentido de su vida. Mayer es conocido por su odio a los monstruos y los demonios, y aunque el barrido de mazmorras suele considerarse una virtud, el comportamiento del duque era apenas normal, pero nadie se lo diría a la cara. En cuanto aparecía una mazmorra, todo el equipo salía a limpiarla, y debido a este horario de vez en cuando se escapaba alguien del grupo, porque la mayoría se unía al Caballero Oscuro solo para disfrutar de la gloria de la expedición. Muchos pensaban que podían disparar magia por la espalda y llevarse la flor y nata. Algunos incluso fueron ahuyentados porque los recién llegados piensan que es mejor unirse al Caballero Oscuro que a otras expediciones. Pero para ellos, las condiciones aquí eran bastante difíciles. Hay gente que quiere derrotar al Rey Demonio, pero teme demasiado por su vida como para arriesgarse y hacerse famosa. Su señoría es un hombre de fuertes principios, por lo que Axion le respetaba sinceramente, pero estaba volcado en las mazmorras y no pensaba en nada más. Parecía que nadie a su alrededor se preocupaba por el duque, pero esta excepción era June, porque pensaba mucho en ella. Primero le preguntaba qué habitación le convendría, pero en realidad no le dejaba elección. Luego quería hacerle un regalo,
y después la acompañaba por el castillo, y hasta hacía poco nunca había mostrado esa faceta suya. June era la única que se permitía llamarle capitán, y le hacía cumplidos sobre la forma y el color de su pelo, lo que ponía muy nervioso a Axion, porque pensaba que Nox solo le prestaba atención en las mazmorras. Meyer fue un poco prepotente en la primera ronda, pero al menos parecía una persona normal. Axion no reaccionó tan violentamente. ¿Sería una faceta de Meyer que ella desconocía o había cambiado hacía poco? La chica intentó ser considerada y no reaccionar ante ninguna estupidez. Pero como en la expedición le darían grandes privilegios, no tenía sentido no usarlos, así que le preguntó a Axion dónde solía cenar el capitán. Cuando llegó allí, llamó a su puerta, pero al oír su voz pensó que estaba de mal humor y que había venido para nada. Pero cuando entró su voz se suavizó de repente. Al parecer se estaba conteniendo junto a ella y su humor parecía normal. No estaba solo en el despacho. Sentado a su lado estaba Augustus Vinitas, el máximo sacerdote de su expedición, y aunque era la primera vez que June lo conocía en persona, sabía algunos datos del juego. Era el curandero jefe del Caballero Oscuro y la mano izquierda de Meyer. Tenía un cuerpo musculoso, por lo que se podría pensar que era un sacerdote de batalla, pero en realidad era puramente un tipo curativo. Se le atribuía una extraña frase que decía que cuanto más fuertes fueran tus músculos, mejor sería el tratamiento. Aunque sonaba absurdo, nadie discutía con esta roca. En cuanto Nox los presentó, el sacerdote hizo una reverencia y se marchó, pero el capitán le explicó que no estaba enfadado y que siempre lo hacía, y luego le preguntó para qué había acudido June a él. Tenía una propuesta para renovar el personal y la formación, pero Nox se sorprendió, porque ser capitán no era una experiencia agradable y ella ya quería cumplir con sus obligaciones, aunque ni siquiera había tomado posesión de su cargo. John se dio cuenta de que hasta que no fuera nombrada oficialmente, todas sus acciones parecerían injerencias externas, pero no tenían mucho tiempo. Así que tenía que decirle a Meyer lo que iba a hacer, dejar claras sus posturas y dar una respuesta decente. Sabía que el Caballero Oscuro estaba dividido en 3 grupos. El primero se preparaba para la batalla contra el Rey Demonio. El segundo funcionaba como refuerzo y sustituía al primero cuando éste se ausentaba. Y el tercero estaba formado por los recién llegados, que potencialmente se unirían a los 2 primeros. El primer y el segundo grupo suelen encargarse de las mazmorras de alto nivel, y el tercer grupo apenas puede con las mazmorras de bajo nivel, lo cual era un problema porque el tercer grupo no es inferior en tamaño a los 2 primeros y son demasiados. Y la chica sugirió eliminar a los que no tuvieran una voluntad fuerte, porque había muchos miembros que se unían solo para disfrutar de la reputación de la expedición. Dijo que había habido ocasiones en las que la expedición de Fabián había superado los resultados del Caballero Oscuro, y en aquella ocasión solo se centraron en mazmorras de alto nivel y funcionó, por lo que pensó que debería utilizarse la misma estrategia. A Nox no le extrañaba que las hubieran estado obviando, porque June les había estado hablando de todas las mazmorras nuevas, pero ahora la situación cambiaría, ya que ambos conocían la ubicación de las mejores mazmorras, y lo único que importaba era quién las despejaría más rápido, por lo que era más rentable para la expedición contar con más gente. La chica explicó que no todo ocurriría como en la primera ronda, ya que en este tipo de juegos, cada nueva partida no es como la anterior. La gran batalla de San Diablo era un poco más fácil porque era posible heredar habilidades de la partida anterior, pero habrá mazmorras de dificultad mucho mayor y Fabián aún no lo sabe, pero no podía decirle toda la verdad a Mai, así que le dijo que ya no tendría que preocuparse por adelantarse a Fabián. Ya que la tenía a ella, su tarea principal era concentrarse en la batalla contra el Rey Demonio, y el capitán tendría que pensar en cómo hacer más fuerte al Caballero Oscuro. Pensó que si se deshacían de la gente sin voluntad, la fuerza del Caballero Oscuro aumentaría,
porque eran como mandarinas podridas. Si se dejaban como estaban, el resto empezaría a estropearse. Ahora mismo solo estaban centrados en cerrar las mazmorras, pero cuando empezara la preparación para la batalla con el rey demonio, la gente con talento podría perder la voluntad de la batalla por culpa de las mandarinas podridas, así que el Caballero Oscuro necesitaba revisar los cuadros. La chica dijo que sería bastante difícil separarlos, lo que les llevaría un tiempo que no tenían mucho. Si intentaban hacerlo todo bruscamente, se enfrentarían al descontento, y ella tuvo una idea, que era encontrar talentos que fueran gemas entre las mandarinas podridas. Cuando se convirtiera en capitana, cultivaría los talentos no reconocidos, y si las personas que eligiera acababan en lo más alto del Caballero Oscuro, demostraría su valía como líder, y solo entonces su posición se haría fuerte. Sabía que así se reduciría el número de rumores, porque no tenía sentido pedirle a Meyer que decidiera, porque la situación podría empeorar. Se preguntaba si él conocía estos rumores o si no le importaba el honor y simplemente no les prestaba atención. Knox pensó que las cosas cambiarían cuando June se uniera oficialmente a ellos, porque él había aprobado su plan y le había dado los derechos para hacer lo que quisiera, y podía recurrir a él si lo necesitaba. Le dijo que le preguntara a Vince si necesitaba equipo, porque el vicecapitán tenía derecho a llevarse cualquier cosa, y ella también tendría derecho a elegir entre la vida y la muerte, que era el derecho de un líder a elegir a quién arriesgar o no en situaciones peligrosas, como si podías o no intentar salvar a una persona si te arriesgabas a perder a todo el grupo en el proceso. Al fin y al cabo, nunca se sabe lo que puede pasar en las mazmorras. En cualquier caso, Knox ya le había dado los permisos básicos y había añadido que enviaría con ella a una persona que valía la pena llevar. La chica pensó que si era para vigilar, no iba a hacer nada que necesitara ser ocultado. Y lo último que añadió Meyer, dijo que si June le ayudaba a matar al rey demonio, él no sería tacaño con ningún apoyo y ella podría pedir todo lo que se le ocurriera. El nuevo camino del Caballero Oscuro fue elegido y los rumores sobre sus actividades tras asumir el cargo se extendieron más rápido de lo que ella pensaba. Y la mayoría de los miembros no reaccionaron de la mejor manera. Era una reacción bastante esperada, pero cuando ella vino específicamente durante la hora del almuerzo para encontrar a alguien de pie, no había nadie allí. Y desde el primer día fue un completo fracaso. Desde que decidieron esconderse para enredar e ignorar y cotillar a sus espaldas, sería difícil pero imposible para ella, y decidió emparejar la información de Meyer de su habilidad con el fin de elegir a la gente. Mientras Axion caminaba por los pasillos, escuchó a los demás miembros de la expedición hablar de que la decisión de June de intentar pillar a la gente cuando fueran a comer era exagerada, y al entrar en el comedor, vio a la chica sentada allí sola y sonriente. June, por su parte, había estado trabajando demasiado, así que no se dio cuenta de que él había entrado. A Axion le sorprendió que actuara de forma tan extraña mientras trabajaba y que al mismo tiempo se divirtiera y quisiera dedicarse a entrenar a los recién llegados. La chica estaba preocupada por muchas cosas, pero eso no era razón para estar triste, especialmente cuando se le dieron tales poderes. Ella pensó en quién doblar sus esfuerzos de los medios. Pero eso no era lo peor. Mirando los documentos, Axion preguntó si no necesitaban verse en persona para entender sus habilidades con exactitud. La chica dijo que ya que la estaban evitando, ella tenía su propio método. Después de todo, podían huir todo lo que quisieran. Si ella los veía o no, no importaba en absoluto, porque no tenían elección y todo sería como June quisiera. A Axion le preocupaba que los problemas pudieran empezar en la etapa de entrenamiento, porque si tenían esa actitud en esta etapa, no estaba seguro de que fueran capaces de seguir órdenes, lo que podría ser peligroso, ya que nadie sabe lo que puede pasar en la mazmorra y el caos podría empezar en cualquier momento. Axion dijo que, en su opinión, Knox estaba siendo demasiado descuidada esta vez, y el tipo estaba dispuesto a acompañarla si era necesario.
Ya que incluso cuestionó las palabras de Meyer, definitivamente estaba preocupado por ella. June recordó que incluso Knox había dicho algo similar. Eso significaba que también estaba preocupado por ella. Dentro de la mazmorra, los fuertes matarían a los débiles. E incluso los magos poderosos podían perder la vida rápidamente si se encontraban con un monstruo, porque era imposible escapar. Daba miedo imaginar lo que les pasaría a los que no podían atacar. En El Caballero Oscuro, pensar que June estuvo en la mazmorra solo una vez. Es una pequeña cosa, pero las buenas habilidades no eran suficientes y necesitaba experiencia especialmente para convertirse en la líder de la expedición. Pero ella definitivamente no era una principiante, así que solo agradeció a Axion por su emoción. Pero no tenía nada de qué preocuparse porque ella tenía un as bajo la manga. Aunque un mago de apoyo no podía atacar, defender o curar, pero podía algo más. Era devoción sagrada, la magia que había ayudado a salvar el brazo de Fabián, así como un hechizo que podía sacar de apuros a una compañera. Pero el objetivo no tenía que ser ella misma. Podías transferir tus heridas a otra persona. Era una magia que te protegía de tus propios compañeros y todos se mantendrían alejados si lo sabían, por lo que era necesario mantenerlo en secreto. Y dijo que no sería una baza si ella lo contaba. Era un secreto incluso para Axion, porque era mejor trazar la línea. Axion se sintió aliviado al ver lo segura que estaba la chica de sí misma. Además, el capitán iba a enviar a alguien con ella para mantener todo en orden, y a quién exactamente se lo haría saber cuando lo eligiera. Ella había pensado que sería Axion, pero resultó que no. Después de un tiempo le envió al sacerdote jefe de la expedición, porque Meyer tiene una gran resistencia, así que no necesita un sacerdote para recuperarse, pero nadie puede sustituir a August. Ella solo quería entrenar a los recién llegados. Se preguntó si era por vigilancia. ¿Por qué iba a necesitar que un sacerdote la sacara de entre los muertos, aunque acabaran de conocerse? Pero el tipo la aburría. Realmente no creía en sí misma, pero debería ser más fácil con un tipo. Al menos no moriría, ya que solo tenía una vida. No había ningún sacerdote que pudiera resucitar a una persona, porque esa magia solo se aprende en el nivel 99. Pero por el momento no había nadie que pudiera superar a Meyer con su nivel 80, porque el nivel 99 te convierte casi en un dios. Pero August era fuerte sin magia de resurrección. Algunas de las cosas de la ventana de documentos e información tenía que comprobarlas personalmente. Gracias a August podía mirarlas, y había muchos más talentos de los que pensaba. Solo tenía que comprobar los que eligiera. Los Caballeros Oscuros son todo un ejército, no solo 3 escuadrones. Los otros grupos se centran en cerrar mazmorras rápidamente y suelen tener un buen nivel y habilidades. Fue informada de la muerte de uno de los recién llegados, pero no les hicieron saltar por encima de sus cabezas, y desde que llegó a los Caballeros Oscuros, no debería haber muerto tan fácilmente. Así que la chica tuvo un mal presentimiento y pidió el informe de aquella incursión. Después de leer el informe, le pidió a Marie que le avisara de cualquier cambio en ese grupo, aunque parecía ser un grupo normal con una tasa de mortalidad normal que incluso era inferior a la de algunos de los otros. Pero había un punto importante, pues a ella no le interesaban los números, sino cómo morían. Si el grupo tenía problemas de formación, morían, y eso no es extraño. Pero aquí no es todo el grupo el que muere, sino solo una persona cada vez y las que se incorporaron más tarde que las demás. Todos miraban el índice general, por eso no se daban cuenta de estas rarezas, y había que informar al capitán. A la chica le hubiera gustado, pero no había pruebas, y si no se daban cuenta de quién estaba detrás, solo iría a peor, y había que pillar a todos. El líder de este escuadrón, llamado la Llama Azul, es un Kopjak de Bifera, lo cual era otro detalle extraño. La persona que ella eligió está en la Llama Azul. Este era el miembro más joven del Caballero Oscuro, y ella prestó especial atención a este niño porque está dotado con la magia del viento, y este atributo va bien con los arqueros.
y con la ayuda de acción podría ser una fuerza asesina. Con el entrenamiento adecuado podría ser muy útil, pero la razón por la que ella no escuchó su nombre en la primera ronda fue probablemente porque murió antes de descubrir su talento como mago, y aparentemente murió debido a su conexión con el Escuadrón de la Llama Azul. La ceremonia de incorporación no se celebraría hasta la semana que viene, así que por ahora era solo extraño, y barajar de un lado a otro a los miembros de la expedición sería un abuso de poder. Pero algo podría haberle pasado al chico en el calabozo durante esa semana, y recordó las palabras de Knox sobre lo que podía pedir. Acudiendo a Meyer, le informó de que el chico tenía un gran talento para la magia. El capitán se sorprendió de que se diera cuenta por su habilidad. June, por su parte, no estaba segura de si estaban sacrificando a miembros del grupo a propósito, pero tampoco había encontrado pruebas aún. Si lo dejaban como estaba, podrían perder a una persona valiosa y sería imposible arreglarlo. Por desgracia, Knox no estaba seguro de que pudieran haber muerto por falta de habilidades. Era bastante extraño que hubieran muerto tantas personas con talento. Ante su sugerencia, Knox reaccionó muy emocionado y se mostró en desacuerdo. Era demasiado peligroso y era mejor enviar a otra persona u olvidarse de la idea. Pero a la chica le daba igual ser vicecapitana o no, porque un niño de 14 años podía morir allí, lo que sería demasiado cruel. Ella no podía alejarlo del grupo y no había garantías de que las llamas azules no le hicieran nada. Y como las mazmorras siempre eran peligrosas, ella no iría allí sin preparación, porque le importaba su vida, había dicho Knox. Pero entonces tenía una condición. Una base y un territorio son parecidos pero no iguales, y poseer un territorio consiste principalmente en gestionar a la gente que vive allí, mientras que poseer una base consiste en gestionar las mazmorras que la rodean. Todas las mazmorras que se encuentran cerca de la base pertenecen a la expedición de esa base. El número de mazmorras es limitado en contraste con el número de grupos, por lo que algunos propietarios de bases se llevan una comisión por limpiar una mazmorra de otro grupo, y por esta razón, el propietario de la expedición no siempre cierra la mazmorra él mismo, porque a veces es más rentable vender el derecho a despejar otra expedición, por lo que muchos grupos quieren conseguir una base. Pero esto no se aplica al Caballero Oscuro, porque ellos tienen una base enorme en el territorio del Principado, y aunque quieran entrar en la mazmorra de otra base, nadie se atreve a quitarles una comisión. Por la razón de que es el Caballero Oscuro, siempre ayuda con mazmorras de alto nivel, que nadie más no hacha exactamente, por lo que siempre han tenido un trabajo para ellos. El grupo de la Llama Azul acababa de participar en la siguiente incursión, y no había nada extraño en el hecho de que ni siquiera había pasado una semana desde la última. Todo había sucedido exactamente como June esperaba. Había conseguido llegar a un acuerdo con Meyer y ahora solo quedaba seguir el plan. Según Meyer, Bifera también era un caballero y se había ganado una buena reputación entre ellos, pero su actitud no lo demostraba, porque normalmente esa faceta de su carácter se oculta. La chica le dijo al líder del Escuadrón de la Llama Azul que quería unirse a la incursión para ganar experiencia antes de alistarse, ya que un largo viaje siempre empieza con un par de pasos, y él podía discutir con ella todo lo que quisiera, porque ya estaba todo decidido. Bifera, por su parte, no entendía por qué su grupo, después de todo, no tienen la capacidad de custodiar el mago de apoyo. Llama Azul ataca mazmorras de nivel bajo y medio y mazmorras de dificultad, que era exactamente lo que June necesitaba, pero le preocupaba la hostilidad del hombre, como si no soportara su mera existencia. El hombre no bromeaba cuando dijo que no podían protegerla, porque en la primera mazmorra estaba Axion, el mago de fuego. Puede que no se diera cuenta de que eran capaces de despejar las mazmorras rápidamente solo gracias a su fuerza superior, pero ahora no la tenían, así que no podían despejar las mazmorras y preocuparse por ella al mismo tiempo, porque incluso una persona de alto nivel tendría problemas con eso. June se dio cuenta de que él decía que no sería responsable de su muerte,
pero ella le dijo que podía defenderse sola y que si sobreestimaba su fuerza y moría, sería culpa suya. La chica podía sentir la ira que rezumaba en él. Cuanto más le provocara, antes saldría a la luz su oscuro plan. Al día siguiente, presentó a June como la preciosa maga de apoyo, que pronto sería vicecapitana, y pidió a los miembros de la expedición que mantuvieran un perfil bajo. Más tarde presentó al niño Sevilla Ventus, que sustituiría al arquero que había muerto en la última incursión. June habló con Byfer sin formalidad, pues era consciente de que necesitaban ser sinceros para sobrevivir en la mazmorra. Pero en su opinión, todos eran desconfiados. Ni siquiera temían ser descubiertos o expuestos. Ahora no estaba tan segura de que todo saliera como debía. Observando cómo luchaban, se dio cuenta de que los ataques del chico eran más fuertes de lo que ella pensaba. Normalmente tenían que apoyarse mutuamente en momentos de apuro, pero esta vez tenía la sensación de que el grupo se las arreglaría sin ella. Así que planeó quedarse cerca para observar. Le preocupaba que el líder del grupo se diera cuenta de sus verdaderas intenciones, pero con una mirada estaba claro que podían cambiar de actitud en cualquier momento. Mayer había dejado claro que la apoyaba, pero ni siquiera pensaban en las consecuencias de su comportamiento, y al contrario, cada vez eran más bruscos. Y ahora era obvio que iban a intentar matarla en este calabozo. Se sintió aliviada al ser tan obvio, pero lo que le preocupaba era la rabia que el chico mostraba abiertamente en su rostro y la impresión de que le dispararía a Bifera en la cara. Cuando la incursión tocaba a su fin, su líder trató de enviar a June por delante, ya que había estado escondida a sus espaldas todo el tiempo y era hora de que hiciera algo útil, ya que tenía un papel especial que desempeñar, y utilizó la hoja de retribución para herirlo y poder reforzarlo. Ella era muy consciente de que en realidad había un mago de apoyo en Bifer, pero el papeleo no lo mencionaba. Pero él no ocultaba nada a su ventanilla de información, y la razón por la que no se lo había contado a nadie era porque sacrificaba así a sus compañeros. Como las canas eran bastante comunes, no llamaba mucho la atención, porque se podía justificar con canas. Pero ¿qué era basura que era capaz de traicionar a sus compañeros y ocultar su magia a todo el mundo? Además de sacrificar a miembros del grupo, no. Dijo que no era por maldad, porque simplemente era más conveniente. June, por otro lado, entendió que se haría más fuerte si el propósito del hechizo era recibir daño. Por lo que había hecho antes, sus intenciones eran obvias. El hombre pidió que no se tomara su deseo de matarla como un rencor personal, porque ella solo era un sacrificio para matar al jefe y cerrar la mazmorra. La chica no entendía por qué sacrificar a alguien cuando su escuadrón era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a algo así. En la gran batalla del Diablo Sagrado, los puntos de experiencia del jefe se reparten en función de la contribución a la victoria. Era improbable que Bifera derrotara al jefe él solo, pero si sacrificaba a alguien y conseguía un impulso, podría llevarse todos los puntos de experiencia para sí mismo, que era por lo que estaba matando gente. Respondió que aumentaría el poder gracias a su semejante para seguir matar al rey demonio, con cuya ayuda reinaría la paz en todas partes, y valía la pena sacrificar a la minoría por la mayoría. La chica se preguntaba a cuánta gente había enterrado con motivos tan tontos. En el primer asalto estaba haciendo lo mismo, para lo que luego contó con la ayuda de los otros miembros del escuadrón. Sin embargo, enseguida se dio cuenta de que no solo podía conseguir la recompensa por cerrar la mazmorra, sino también los objetos de los muertos. Se repartieron el botín, Bifera se llevó los puntos de experiencia y los demás el oro, que era su motivo. El hombre simpatizó con June como una persona solidaria, ya que sus habilidades eran insignificantes y no podía aceptar que hubiera una gran diferencia de poder entre él y los demás, y descubrió accidentalmente un talento mágico. Se alegró mucho, pero se desesperó aún más cuando se dio cuenta de que poseía magia de apoyo. Pero entonces se dio cuenta de que ese era el plan de Dios, ya que a los dioses no les importan los métodos que utilices. Por eso,
no se convirtió en un maestro fuego fuerte. Después de todo, la magia de apoyo era útil para ganar experiencia y él fue elegido para ser un héroe por eso. Y en su opinión, Jun no era capaz de nada. Y también pensó que fue por los mismos métodos sucios que ella se convirtió en capitana. Los magos de apoyo no podían usar magia de ataque o defensa, y mucho menos de curación, pero podían aprender técnicas más allá del combate normal, así como una amplia gama de trucos y subterfugios que ayudaban a limpiar la mazmorra solo indirectamente. Era por esto que todos los demás los despreciaban, porque ¿de qué servía un mago que no podía defender ni atacar? Incluso Vifera, la maga de apoyo que usaba sus habilidades para fortalecerse, ya se había desilusionado de ellos. Pero ahí terminaban sus similitudes, pues no se puede aceptar y racionalizar el matar inocentes. Era por basura como el que los magos de apoyo nunca tendrían reconocimiento. Pero Jun estaba indignada porque decía la verdad y entró en el escuadrón por su talento. Ya que ambos eran magos de apoyo, él le daría una oportunidad por solidaridad y ella podría elegir entre ponerse de su lado y sacrificar al chico o morir ella misma. La chica no era tan estúpida, pues si elegía la primera opción, él tendría al vicecapitán como su marioneta, y si la segunda opción, simplemente los mataría a ambos. Vifera se dio cuenta de que aunque le contara lo que estaba pasando, era más probable que le creyeran a él, un caballero experimentado y con buena reputación, que a una recién llegada que acababa de ingresar, y le dijo que se lo pensara 2 veces, porque la oferta no era mala, y de todas formas ella no tenía reputación en la caballería oscura. No es una maga de apoyo popular, no podía ser vicecapitana. También le ofreció la ayuda de la llama azul, a lo que la chica respondió que los magos de apoyo eran mucho más útiles de lo que él pensaba, y que no se atrevería a decir tal cosa aunque se esforzara lo suficiente. Jun conocía bien la magia de apoyo y no debía utilizarla de esa manera. Se avergonzaba de estar en la misma especialidad que él. Por sus palabras, Vifera se dio cuenta de que había elegido la muerte e iba a decirle personalmente al capitán que la chica había sido asesinada por monstruos. Levantó su espada sobre ella, pero inmediatamente su mano fue detenida por un chico. No entendía que iba a señalar la chica después de haber sido herida. Inmediatamente, el chico se convirtió en el capitán Meyer. Hace un par de días, la condición de Nox era exactamente que fueran juntos, porque su vida estaría en peligro, y August Priest y sus poderes son muy limitados contra los humanos. Por su mirada, Jun pudo ver que no iba a cambiar de opinión, y con su escolta, ella estaría definitivamente a salvo, así que aceptó encantada su propuesta. Y ahora estaba feliz de ver que todos los miembros del equipo no entendían lo que estaba pasando, porque ella había usado magia de transformación en Meyer para hacerlo parecer un chico. Se requería permiso humano para usarla, pero Meyer había accedido sin pensárselo 2 veces, y sus palabras de que incluso era bueno con el arco eran ciertas, ya que se mezclaba fácilmente con el grupo. Pero también hubo problemas porque es un pésimo actor, y tuvieron suerte de que no supieran mucho sobre el carácter del chico, porque la gente precavida habría notado algunas incoherencias. Pero esta vez salió bien. La magia de transformación rara vez la usa alguien, porque es difícil de estudiar y no todos los magos de apoyo la conocen. Pero, afortunadamente, este plan solo pudo realizarse gracias al cuerpo de Jun, que tomó prestado, porque la chica es una profesional en su campo. Esa es la razón por la que Vifera perdió, pero aún así no lo admitió. Les dijo a los miembros de su grupo que capturaran y mataran a la chica para fortalecerlo y así poder derrotar a Meyer. Jun esperaba que fuera una broma, porque incluso con el ataque duplicado, seguiría siendo mucho más débil que un nivel 80. Le sorprendía que ni siquiera supiera lo fuertes que eran sus comandantes. La chica observó al hombre en la agonía de sus últimos minutos de vida y tomó el cuchillo en su mano, preguntándole si estaba seguro de que si la mataba, derrotaría a Meyer.
decidió quitarle la última esperanza apuñalándose a sí misma. Meyer se abalanzó sobre ella pensando que estaba loca, pero su brazo estaba perfectamente intacto y la herida estaba en el brazo de Wyfer. Ella había usado sacrificio sagrado en cuanto sintió que algo iba mal. Un nuevo hechizo de magia de apoyo no puede lanzarse mientras otro está activo, y por eso la hoja de retribución que Vifer había usado en ella perdió su efecto a causa del sacrificio sagrado activo. Y debería haberse dado cuenta, como mago de apoyo, de que la mejora que esperaba conseguir no funcionaría. El malvado Meyer se había acercado a ella y le había dicho que ni siquiera intentara cortarse de nuevo y que lo reconsiderara, porque ella le había parecido racional, pero en realidad era una estúpida. Sin embargo, sabía que tenía razón, porque había algo de venganza en ello por Wyfer, que había interferido en su trabajo, y estaba furiosa porque iban a arruinar la ya mala reputación de los magos de apoyo. Fueron distraídos de la conversación por el resto del grupo, que dijo que su culpa era solo haber escuchado las órdenes de su comandante, porque no podían desobedecerle en el calabozo, y suplicaron clemencia. Knox replicó que habían obedecido fácilmente la orden de matar a un inocente y habían ignorado todas sus órdenes y consecuencias, decidiendo así su propio destino. Y ahora se inventaban excusas tan ridículas. Dejó en manos de June la decisión de qué harían con ellos, o castigo en el calabozo, o investigación fuera. La elección era suya. June dijo que podían castigarlos públicamente para mejorar la disciplina del resto del grupo, pero era poco probable que eso funcionara en el Caballero Oscuro, así que era mejor ahogarlos en el río Estigia. Los miembros del grupo suplicaron otra oportunidad, porque en su opinión se enfrentaban a una batalla contra el Rey Demonio. Knox se avergonzó de sus subordinados, porque al parecer algunos miembros del Caballero Oscuro no entendían en absoluto su papel. La chica sugirió poner magia en Meyer, ya que la experiencia se dividía según la contribución, y uno podía ser recompensado incluso por un solo hechizo. Ella no podía dejar pasar tal oportunidad, porque su nivel era demasiado bajo para la segunda ronda. Así que utilizó el hechizo de aumento de poder. Knox se dio cuenta de que tenía la habilidad de analizar el poder de la gente y le preguntó cuánto más fuerte era gracias a este hechizo. Como era una magia normal de aumento de ataque de solo el 10%, en el juego, la magia de curación era insustituible, pero la magia de apoyo tenía un valor relativo. Cuanto más altas eran las estadísticas base del objetivo, mayor era el efecto de amplificación. Y como tenía una gran habilidad en causa, podía aplicar la amplificación 3 veces seguidas. Knox dijo que entendía por qué Vifer había hecho eso, porque una cantidad tan grande de amplificación, aunque fuera una sola vez, era más adictiva que las drogas y más difícil de eliminar. Pero tales acciones eran inaceptables y todos debían pagar por sus pecados, lo que sonaba como si estuviera hablando de sí mismo. Aunque Meyer tuvo que luchar solo contra el jefe, lo mató de un solo golpe e incluso la magia de apoyo no tuvo tiempo de disiparse. Tenía un poder asombroso y June pensó por un segundo que había vendido su alma al diablo por ella. Cuando salieron de la mazmorra, le contaron a August que todo había sido exactamente como habían pensado, y el sacerdote estaba más apenado por el mal uso de la habilidad que por las muertes. La religión de este mundo era diferente a la que la chica estaba acostumbrada. Mucha gente piensa que la gente debe usar responsablemente la magia, que se considera una bendición de Dios. Pero incluso la reacción de un sacerdote, al que no le importaba el valor de la vida humana, es bastante extraña. Entonces, Knox le dijo a August que curara a la vicecapitana, porque la habían pateado y cortado. La chica respondió que estaba bien, pero Knox le recordó que tenían grandes cosas por delante y que no sabía lo que tendría que hacer si ella seguía corriendo esos riesgos. La chica se dio cuenta de que Meyer estaba preocupado por ella por hacer tanto ruido, y no era porque no quisiera perder a una persona con tanto talento y poder.
Tras despejar la mazmorra, de la que era responsable Llama Azul, se celebró una reunión secreta en la base del Caballero Oscuro. En ella, Nox anunció que Bifera había atacado a sus subordinados porque estaba celoso de su fuerza, pero omitió la información de que era un mago de apoyo, lo que solo podía crear estereotipos innecesarios sobre otros magos. Después de todo, podría haber tenido un mal efecto en todos, y especialmente en June. Para Axion era extraño que aquel hombre tuviera tal poder. No entendía por qué Santa Marianne le mostraba piedad. Augustus ya había preguntado si Axion pensaba que si la diosa bendecía a las personas por su humanidad, él tendría algún talento para la magia. Axion dijo que sí, porque una buena persona merece un gran talento. Una vez terminada la reunión, todos se marcharon, pero Nox dijo que si June no tenía nada importante planeado, podrían tomar una copa en su despacho para celebrar su primera incursión. Era sorprendente que una chica bebiera alcohol a solas con Meyer a esas horas de la noche. Después de todo, normalmente había problemas con beber con el sexo opuesto a esas horas. Pero si es con Meyer Nox, esa es otra historia. Se sabe que se caracteriza por su sencillez en este sentido, y no se cuentan las chicas que sufrieron intentos infructuosos de seducirle. Por lo tanto, el rumor de que June es su amante es demasiado injusto, porque si a estas alturas fuera un problema, el rumor se extendería aún más. Pero, por otro lado, Meyer debe tener mucho alcohol caro. Y bueno, y ella no era tan estúpida como para dejar pasar una oportunidad así. Así que aceptó. Meyer estaba disgustado, porque no sabía que Bethir era una persona así en la primera ronda, ya que solía cuidar de sus colegas. June, que estaba sentada a su lado, intentaba averiguar si estaba borracho, porque su cara no cambiaba, pero su voz era más relajada que de costumbre. Aún se preguntaba por qué le ofrecía una copa. Está bebiendo con ella porque no puede hablar de lo que pasó en la primera ronda con los demás. Hablando de eso, June pensó que Meyer no estaba preocupado por Weaver en lo más mínimo, porque no cuestionó su juicio en absoluto, junto con el resto del grupo. En cualquier caso, parecía que se lo estaba pensando más de lo que ella podía imaginar. No se había dado cuenta de que Meyer, que le parecía el hombre más fuerte del mundo, limpiando mazmorras con facilidad, en realidad fuera tan débil. Era bastante inesperado y debería ser una pena. Ella quería consolarlo por lástima. Le dijo que no debía preocuparse tanto porque la mazmorra era demasiado cruel para que una persona normal sobreviviera. Ella no sabía qué clase de persona era Bifera al principio, pero el hecho de que se hubiera vuelto loco no era extraño. Es muy fácil subestimar la vida humana después de estar en una mazmorra. Después de todo, es un lugar donde compañeros cercanos y gente común mueren sin saberlo. A medida que caminas lentamente por este lugar, el miedo a la muerte cercana se evapora poco a poco. Tratar a la gente como si estuvieras en un juego y volver a la mazmorra para matar monstruos con solo un mecanismo de defensa que toleraba todo este mundo. Era importante que no todos los que iban a la mazmorra se pasaran de la raya, porque la tentación del diablo siempre aparecía delante de una persona. Pero no era como si todos en fila les dieran la mano. June dijo que todo lo que ocurre a costa de los sacrificios de otras personas no es fácil, pero aún así, al final se tomó una decisión y resultó que solo era un hombre con una mente débil. Cuando todo acabe, Nox será emperador y tendrá que cuidar de los débiles, y lo está haciendo ahora con lo que le queda de fuerzas, que no son muchas. Así que ahora tiene que centrarse en ser lo más fuerte que pueda. Meyer, por su parte, le preguntó qué haría si él no fuera tan fuerte como ella pensaba, si no cumpliera sus expectativas. Se sentiría decepcionada porque le había elegido porque era fuerte. Querría volver con Fabián. Al principio June no entendió a qué se refería, si quería saber si ella sentía algo por Fabián. Ahora que lo pensaba, aunque estaban unidos para beneficio mutuo, no lo estaban tanto como para revelar sus debilidades. Al principio la chica había pensado que era solo una copa, pero
¿Creó él esta situación a propósito para que ella se abriera? Después de mucho alcohol, ella se embriagó y escuchó lo que él tenía que decir, y él quería saber si ella se lo daría. Entendió por qué Meyer la seguía interrogando, porque aunque la hubieran traicionado, seguía siendo el perro de Fabián. Él era el núcleo oculto del rey demonio, lo cual era un secreto muy grande, y por supuesto, había que tener cuidado con el círculo íntimo de uno. En primer lugar, ella sabía lo que era útil, y algo que definitivamente necesitaría para futuras estrategias era la confianza de Meyer. Era una mala actriz, así que dijo la verdad y preguntó si Meyer la estaba acosando. Estaba enfadada porque solo había cambiado de expedición una vez, y él ya la consideraba una persona sin lealtad. ¿Le hacía esa pregunta porque era el perro de Fabián?